Hola y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hola. Hoy nos metemos de lleno en el estado actual y el futuro del derecho en América Latina. Un tema complejo. Sí, bastante. Tenemos unos textos académicos recientes, visiones de autores de toda la región y, la sensación general que parece desprenderse es como de crisis, ¿no? Sí, Como que los modelos ya no dan más de sí. Pero también se ven, posibles salidas, transformaciones. exacto. Así que nuestra misión hoy es entender esas tensiones y ver hacia dónde podría ir el pensamiento jurídico latinoamericano. Sí, yo creo que el punto de partida que señalan varios de estos autores es justo eso, una percepción muy extendida de insuficiencia. ¿Insuficiencia de qué exactamente? Pues de los modelos jurídicos tradicionales, los que heredamos de Europa, ¿sabes? El formalismo, el positivismo jurídico. Ah, claro. Bueno, pues se parece que están como en una encrucijada, chocan. Chocan con las realidades de allí, que son muy particulares, muy dinámicas. Y supongo que también con las nuevas exigencias, ¿no? Exacto. Sobre todo con la fuerza que ha cogido el derecho internacional de los derechos humanos, que pide respuestas más de fondo, más sustantivas. Bien, vamos a desgranar esto. Porque uno de los autores, Pablo Darío Villalba Bernier, directamente habla de decadencia. No se anda con rodeos. No, no, es bastante directo. Y critica mucho la dependencia de la ley escrita, ¿verdad? Del código. Ese legalismo o normativismo, como dice él. Eso es. Dice que es una herencia que se arrastra desde hace siglos y que, que hoy ya no funciona igual. Muestra sus límites. ¿Y cuál es la raíz del problema, según él? Pues él apunta a lo que llama una deficiencia filosófica. Deficiencia filosófica. Suena fuerte, sí. Sostiene que Latinoamérica, quizá por su historia, ¿no? Colonial, poscolonial, pues no ha conseguido armar una filosofía jurídica realmente propia. Que dialogue con su realidad, quieres decir. Exacto, una que responda a sus necesidades concretas. Y esto ha llevado, según él, a imitar, adaptar modelos de fuera. Europeos, norteamericanos. Y adaptarlos mal, a A veces. veces de forma superficial o inadecuada para el contexto. Históricamente, esto se vio, por ejemplo, en el dominio del positivismo jurídico. El que separa derecho y moral, ¿no? El foco en la norma escrita. Justo, ese. Y también en la escuela de la exégesis, la interpretación superliteral de la ley. Se priorizaba la forma, la estructura lógica, por encima de la justicia, de las consecuencias reales. Mm. Casi como memorizar códigos. Sí, se enseñaba un poco así, pensando que ahí estaba lo científico del derecho, en esa sistematización. Y claro, la consecuencia práctica de esa deficiencia filosófica, según Villalba Bernier, es que el derecho no acaba de ser una herramienta útil para los problemas de hoy, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, integrar de verdad el enfoque de derechos humanos en el día a día de la justicia, pues choca con una base filosófica que no estaba pensada para eso. Que a veces incluso le es contraria, imagino. A veces sí, él lanza preguntas muy potentes, la verdad, preguntas retóricas. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, ¿podemos seguir funcionando hoy con las razones del siglo XIX o XX? ¿Es sostenible pensar que todo el derecho está solo en la norma escrita, ignorando la realidad social, los principios, los valores? Uf, preguntas de calado. Sí, van al corazón de la tensión. Y esa fricción, esa tensión entre los modelos heredados y las nuevas demandas, sobre todo las de derechos humanos, Nos lleva a otro concepto, ¿no? nos lleva directamente a otro concepto clave que aparece en los textos, el negativismo jurídico. Negativismo jurídico. Suena negativo. Sí, el término es de Alfonso Jaime Martínez Lazcano y es muy revelador. Lo fascinante aquí es cómo lo define. A ver. No es solo, digamos, inercia o dificultad técnica para aplicar normas nuevas. No, ¿Es algo más? va más allá. Lo define como una resistencia institucional activa. ¿Consciente? Activa. ¿Cómo? Pues mediante la omisión deliberada, la distorsión de la interpretación o la neutralización en la práctica de las normas internacionales de derechos humanos, lo que él llama el derecho convencional. O sea que no es que no puedan, es que a veces no quieren. O que hay estructuras que activamente lo impiden. Él sugiere que esta resistencia tiene raíces profundas, no solo técnicas, también políticas, intereses, poder, y epistemológicas, o sea, en cómo se entiende y se enseña el propio derecho. Entiendo. No es solo que haya resistencia, sino que es una defensa activa. Eso lo cambia todo.
Cambia la perspectiva, sí. Y Martínez Lazcano además pone ejemplos muy concretos sobre todo de México. Vale, cuéntame. Analiza cómo, a pesar de reformas constitucionales importantes para alinearse con estándares internacionales, pues siguen existiendo figuras y prácticas que chocan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por ejemplo? Menciona dos casos muy claros. El arraigo, esa figura que permite detener a alguien por mucho tiempo solo con sospechas, sin cargos formales. Uf, eso suena... Incompatible con la presunción de inocencia. Difícilmente compatible, sí. Y el otro es la prisión preventiva oficiosa, La que es casi automática para algunos delitos, ¿no? antes del juicio. Esa misma. Limita mucho la evaluación individual del riesgo, pues Martínez Lazcano argumenta, citando a la Corte Interamericana, que ambas violan el artículo 7 de la Convención Americana, Claramente. y aún así se mantienen, ¿Se mantienen? a veces amparándose en interpretaciones de la propia Constitución que priorizan la norma interna sobre la obligación internacional. Vaya. Incluso cita tesis judiciales que dicen esto explícitamente, y al final neutralizan en la práctica el principio pro persona. El que obliga a interpretar siempre a favor de los derechos de la persona. Exacto. Ese principio fundamental queda, bueno, desactivado en esos casos. Entonces ese negativismo es como una defensa de la soberanía estatal un poco anticuada, ¿no? Tal como lo expone Martínez Lazcano, sí, refleja eso. Una resistencia a aceptar del todo la integración del bloque de convencionalidad. El bloque de... Convencionalidad es el conjunto de normas que incluye la Convención Americana y, muy importante, las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, que deberían ser parte del derecho interno. Pero se resisten. Hay resistencia, y al final esto mantiene vivo el formalismo. Se da prioridad al texto nacional, aunque vaya en contra de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y critica las decisiones judiciales que hacen eso, imagino. Critica duramente esas decisiones que, con la excusa de defender la Constitución, acaban protegiendo prácticas violatorias y, bueno, impidiendo una justicia que realmente cambie las cosas. Claro. Y esta tensión constante entre lo nacional y lo internacional nos lleva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el SID. Exacto. Y También se analiza en los textos, ¿verdad? Jaime Cubides Cárdenas, Fernanda Navas Camargo y Sneider García Jiménez hablan de él. sí, lo describen como un sistema que, vale, tiene sus desafíos, no está libre de críticas, pero ha sido y es un motor clave para los derechos humanos en la región. Hablamos de la Convención Americana, la CIDH, la Corte Interamericana. Esos son los pilares, sí. La Convención como instrumento y la Comisión y la Corte como órganos. Pero estos autores señalan también problemas, ¿no? Retos. Sí, son realistas. Uno muy importante es la universalidad, o la falta de ella. No todos los países lo han firmado. No todos de la OEA han ratificado la Convención Americana. Hablan de unas 24 ratificaciones, aunque alguna situación es compleja, como Venezuela. Y aceptar a la Corte es otro paso, ¿no? Efectivamente. Y eso es aún más limitado. Solo 20 estados aceptan la jurisdicción contenciosa de la Corte. O sea que mucha gente en América no puede llegar a esa última instancia regional. Exacto. Una parte importante de la población no tiene ese acceso judicial directo a la Corte. Y mencionan otros desafíos. Recursos, estructura... Sí, también. Señalan que la Comisión y la Corte son órganos pequeños, 7 miembros cada uno, para un continente enorme y complejo. Se queda corto, claro. Y un punto clave que destacan, la Corte Interamericana no funciona de forma permanente. ¿Ah? ¿No? ¿Como el Tribunal Europeo? No, no como el europeo. Se reúne por periodos de sesiones durante el año, y eso, claro, limita su capacidad. Para procesar casos, dictar sentencias, supervisar, es más lento. Son limitaciones estructurales. Entiendo. Pero bueno, a pesar de todo, decías que ha sido un motor de cambio. Sin duda. Y una herramienta clave que ha impulsado es el control de convencionalidad, ¿no? Exacto. Esa es fundamental. Aparece tanto en el análisis de Martínez Lazcano como en el de Cubides y compañía. Explicado fácil, ¿qué es? Pues, básicamente, es el deber. El deber que tienen todas las autoridades de un país que acepta la competencia de la Corte IDH, sobre todo los jueces, de comprobar ¿Comprobar qué? si las normas y los actos internos, leyes, decretos, sentencias, incluso la Constitución en algunos puntos, son compatibles con la Convención Americana. ¿Y con la interpretación que ha hecho la Corte? Y si no lo son. Pues, si hay incompatibilidad, tienen que preferir la norma convencional o la interpretación de la Corte. O sea,
o no aplican la norma interna contraria o la interpretan para que encaje con los estándares internacionales. Suena potente. Muy potente. Una herramienta para que los derechos humanos lleguen a todas partes. En teoría sí. Es un mecanismo muy poderoso para eso. Pero si antes hablábamos del negativismo jurídico, me da que la aplicación de este control no será un camino de rosas. Para nada. Ahí está el kit de la cuestión. El control de convencionalidad tiene como dos caras. A ver. Por un lado, es una herramienta potentísima, sí. Ha impulsado cambios legales y judiciales muy importantes en muchos países. Vale. Pero, por otro lado, es justo ahí, en su aplicación, donde se ve clarísimo ese negativismo jurídico del que hablaba Martínez Lazcano. Surgen peleas. Surgen debates muy fuertes sobre la jerarquía. ¿La Convención está por encima de la Constitución o al mismo nivel? ¿Las interpretaciones de la Corte Interamericana son todas vinculantes para los jueces nacionales, sí o sí? ¿Hasta dónde llega la obligación del juez? Claro. Son preguntas complicadas. Muy complicadas. De hecho, Villalba Bernier reflexiona sobre esto. Él ve en el control de convencionalidad una posible vía de avance, sí, pero insiste. ¿En qué? En que necesita un sustento y uso filosófico. Una base filosófica sólida, para que no sea solo otra técnica importada sin más, que tenga sentido dentro de una visión del derecho más amplia y propia de la región. Ah, conectando con lo de la deficiencia filosófica de antes. Exacto. No es casualidad que Néstor Sagüés, otro jurista que cita Martínez Lazcano, diga que el desarrollo de este control ha sido zigzagueante. Con avances y retrocesos. Lleno de avances y retrocesos. Refleja perfectamente esas tensiones y resistencias que comentamos. Entiendo. Pero entonces, si Villalba Bernier critica la imitación, la falta de filosofía propia, ¿cómo encaja ahí el control de convencionalidad? Que viene de un sistema regional, influido por lo internacional, no puede verse como otra influencia externa. Es una muy buena pregunta. Y refleja el dilema. A ver, por un lado, el control de convencionalidad responde a una obligación internacional, que los estados asumieron voluntariamente al firmar la convención y aceptar la Corte. No es una imposición externa en ese sentido. Vale. Y busca garantizar estándares universales de derechos humanos. Eso es positivo, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado, si su aplicación se queda en pura técnica, sin esa reflexión filosófica de fondo que pide Villalba Bernier, sin conectarlo con las realidades locales, pues sí, podría percibirse como otra capa de normas de fuera, que no acaba de dialogar con la tradición propia o las particularidades nacionales. El reto es el equilibrio, entonces. Ahí está. Integrar los avances internacionales, como el control de convencionalidad, sí, pero dándoles un sentido, una aplicación que conecten con un proyecto jurídico latinoamericano, más autónomo, más contextualizado. Se dibuja entonces una tensión constante, ¿no? Casi como un tira y afloja entre esa herencia formalista que se resiste al cambio y las nuevas demandas de justicia, de derechos humanos, que vienen de dentro y de fuera. Si conectamos esto con el panorama general que pintan las fuentes, esa es la tensión central. Sí, los sistemas jurídicos de América Latina están como atrapados. ¿Atrapados entre qué? Por un lado, el peso de ese legado formalista, positivista del siglo XIX, que prioriza la forma, la certeza aparente de la ley escrita. Vale. Y por otro, la necesidad urgente de dar respuestas reales a los problemas sociales, a las demandas de justicia material, a las presiones para cumplir con los derechos humanos. Y ahí es donde encaja el llamado de Villalba Bernier a construir un modelo propio, ¿no? Exactamente. Un modelo distintivo para Latinoamérica. Que supere la imitación, que ponga en el centro los principios, los valores, no solo como ayuda para interpretar, sino como normas en sí mismas. ¿Y qué más debería tener ese modelo? Pues él menciona incorporar preocupaciones específicas de la región, como la tutela ecológica. Protección del medio ambiente. Sí, pero entendida como una protección jurídica activa, prioritaria. No solo ver la naturaleza como un recurso económico, sino como un sistema vital en sí mismo. Interesante. E incluso se abre a ideas más rompedoras, como el biocentrismo. La idea de que la naturaleza tiene derechos. Esa es la idea, que la naturaleza tiene un valor intrínseco y podría ser reconocida como sujeto de derechos, algo que ya empieza a verse, tímidamente, en algunas constituciones y sentencias de la región. Suena radical, pero... Necesario, quizá. Y todo esto, dice él, dentro de un esfuerzo de descolonización del pensamiento jurídico. Liberarse de la dependencia de modelos europeos o norteamericanos.
Eso es. De pensar y practicar el derecho desde categorías y teorías propias, o al menos no exclusivamente eurocéntricas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Las implicaciones son enormes, ¿no? Uf, sí. Van mucho más allá de cambiar un par de leyes. Por un lado, la enseñanza del derecho. Habría que cambiarla radicalmente. Totalmente. Superarlo de memorizar códigos y sentencias, fomentar el pensamiento crítico, analítico, que sepa ponderar principios, que entienda las consecuencias sociales de las normas. Y por otro lado, la mentalidad de los jueces. Un cambio radical ahí también, que se sientan no solo capaces, sino obligados a buscar la justicia material, a aplicar los derechos humanos aunque la ley nacional parezca decir otra cosa, usando herramientas como el control de convencionalidad, pero con valentía y fundamento. Y lo de la tutela ecológica, el biocentrismo, aunque suene un poco a utopía para algunos. Sí, abre debates fascinantes, ¿eh? Y muy necesarios sobre el futuro del derecho ambiental, sobre cómo replantear nuestra relación jurídica con la naturaleza, sobre todo ahora, con la crisis climática y ecológica. Pensar en la naturaleza como sujeto de derechos es un cambio de paradigma total. Profundo, ¿sí? Y Villalba Bernier añade una advertencia importante. ¿Cuál? Llama a superar lo que él llama las modas jurídicas, Modas. ¿Cómo cuáles? pues la adopción a veces sin crítica de ciertas tendencias o herramientas. Menciona el proceso electrónico, las audiencias orales, la inteligencia artificial en el derecho. Cosas que pueden ser útiles, ¿no? Pueden serlo, sí, pero a menudo se implementan sin pensar si de verdad atacan los problemas de fondo. La falta de acceso a la justicia, la lentitud, la desigualdad, la falta de coherencia filosófica. Que no nos quedemos en la superficie. Exacto. Insiste en que lo necesario es un cambio estructural, profundo, que parta de una filosofía jurídica coherente y quizá, como él sugiere, propia de Latinoamérica. Una filosofía que abrace los derechos humanos. Sin complejos, todos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, que promueva la justicia social. Y que asuma la responsabilidad ecológica como un pilar del derecho. Encontrar un nuevo equilibrio, dice, una síntesis creativa, sí, entre la herencia global, las necesidades locales urgentes y los imperativos éticos universales. Un desafío enorme. Ha sido una exploración intensa, pero muy clarificadora, creo. Hemos visto las críticas a esos modelos tradicionales, esa herencia formalista que ya no parece servir. Ujú. Hemos analizado las resistencias al cambio, ese negativismo jurídico que describía Martínez Lazcano, sobre todo con los derechos humanos. Sí, Y hemos visto el papel complejo, ambivalente, pero clave, del sistema interamericano y de herramientas como el control de convencionalidad, motor de cambio y fuente de tensión a la vez. exacto. Y después de todo este recorrido por los diagnósticos, por las tensiones que muestran las fuentes, pues queda flotando una reflexión final, ¿no? Una pregunta abierta mirando al futuro. A ver, Más allá de las reformas legales, que son necesarias, de la tecnología, del fortalecimiento de los sistemas regionales, ¿dónde está la transformación más profunda y duradera del derecho latinoamericano? ¿dónde? Está en algo más intangible, quizá en un cambio de mentalidad. Una nueva forma de pensar el derecho. Sí, en la capacidad colectiva de todos, académicos, jueces, abogados, legisladores, ciudadanos, de construir y consolidar una visión jurídica propia. Una que sepa juntar la herencia global y los estándares universales, con las necesidades locales, con la diversidad cultural, con la ética de nuestro tiempo. Suena bien, pero ¿es posible? Esa es la cuestión. Y la parte más difícil. Si esa nueva mentalidad emerge, ¿cómo puede superar las inercias institucionales, las resistencias de siempre, las presiones políticas, las que hemos visto que obstaculizan los cambios? Uf, Es, sin duda, un desafío gigantesco. Una pregunta abierta para, bueno, para seguir pensando y trabajando en ello.